Comienza Voces del Poder, nuestro espacio de conversación. Cada mañana invitamos a nuestros panelistas a debatir sobre algunos temas de la contingencia, por supuesto. Y nos acompaña hoy Nicole Cardoch, ex subsecretaria general de Gobierno. ¿Cómo está, Nicole? Muy bien. Gracias por estar aquí. Y Julio Isamit, ex ministro de Bienes Nacionales, investigador del Instituto Res Pública. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros también. Bienvenidos a los dos. Oye, partamos con lo que comentábamos ya en los titulares también, este impasse que tuvo el presidente Kast en el contexto de esta reunión de alcaldes en La Serena, donde, bueno, se genera una situación bien tensa a propósito de algunos abucheos y comentarios, ruido que hubo cuando el presidente Kast iba subiendo al podio. Pero el tema de fondo es el de los recortes, eso es lo que está de fondo, tema que tiene muy inquietos y preocupados a los alcaldes que de manera bien transversal han logrado también un nivel de coordinación importante. Nicole, primero partamos con el episodio que ocurrió ayer, que yo creo que es el reflejo de algo bien importante. Sí, bueno, ¿Tú estuviste allá, además? Yo estuve allá, estuve todos estos días acompañando el encuentro de alcaldes y alcaldesas. Yo creo que este tipo de instancia es súper importante porque los alcaldes vendrán probablemente de distintos partidos, distintas ideologías, pero sí, viven una realidad muy común, que es atender las urgencias de los vecinos y vecinas con muchas veces presupuestos desfinanciados en una totalidad de materias. Así es. Ayer, sí. Así estaba. Yo estuve en el encuentro hasta ayer en la mañana, donde hubo un panel bien interesante. Estuvo Pablo Longueira, estuvo la ex candidata presidencial Janet Jara, también Catherine Martorell y Álvaro Ortiz. Y yo te diría que en general el encuentro se vivió de manera respetuosa completamente y pudiendo avanzar una declaración que yo creo que es muy importante. Los municipios hoy día, los alcaldes y alcaldesas de Chile se están atreviendo a coincidir y yo creo que eso hay que valorarlo. Se están atreviendo a coincidir en circunstancias donde la política un poco que va avanzando hacia la polarización y división. La coincidencia es poner por sobre cualquier diferencia ideológica el bien común de los vecinos y vecinas. Y han dicho claro en la declaración que fue aprobada de manera unánime por alcaldes de la centro-derecha y también por alcaldes de la centro-izquierda, donde sale exactamente lo que están pensando hoy día respecto a la agenda económica del gobierno. No van a aceptar ninguna disminución del Fondo Común Municipal, que es vital para la gran mayoría de las comunas en Chile, y además el rechazo rotundo a cualquier cambio en la ordenanza de uso de suelo que evidentemente pone casos extremos como el de Estación Central como una posibilidad cierta si eso sigue avanzando. Julio, tu visión sobre lo que ocurre allá. Sí, bueno, ahí hay dos comentarios, pero yo creo que los dos son temas de fondo. Hay un tema de fondo que tiene que ver con el proyecto de ley de reconstrucción nacional, pero también con un tema de fondo que tiene que ver con el respeto entre las personas, la gente que piensa distinto y particularmente con las autoridades. O sea, yo no me gusta como quitarle el valor o la importancia respecto a lo que pasó ayer. Aquí hubo un alcalde, entiendo de oposición, de izquierda, como el alcalde de Toledo. El alcalde de Toledo, Puente Alto, que le gritó al presidente de la República. Y cuando estamos en un momento en que el país vive una crisis de autoridad, de respeto por la autoridad entre nosotros, bueno, tener un alcalde gritándole al presidente de la República que va presencialmente a reunirse con los alcaldes. O sea, el presidente había recibido a los alcaldes en La Moneda varias horas, una larga reunión, pero aquí él va a La Serena a reunirse con los alcaldes y un alcalde le empieza a gritar, sinceramente, ¿qué estaba pensando este alcalde de Puente Alto? ¿Qué ejemplo le está dando a los jóvenes de Puente Alto? Cuando tenemos un problema de seguridad y de respeto en los colegios, cuando tenemos un problema de seguridad y respeto en la familia. Bueno, el alcalde, que es un alcalde joven además, le da una señal a jóvenes de Puente Alto y de todo el Chile que da lo mismo gritarle al presidente de la República. O sea, ese no es un trato entre un ciudadano y una autoridad, y mucho menos entre autoridades. Y yo creo que no hay que dejar pasar ese punto. Lo que hizo el alcalde de Puente Alto es una falta de respeto, no corresponde y no contribuye a la discusión. Y además, si es que de verdad le interesaba el tema que pretendía levantar, quedó totalmente opacada por su falta de respeto y por su incivilidad. Va a terminar el registro de vándalos si consigue. No, fue anecdótico, por favor, pero para nada extrememos. anecdótico, no es anecdótico. O sea, es como cuando le tiraron el jarro de agua a la ministra de Educación y la izquierda dijo, pero no es tan terrible, que un poco de agua. Sí. Pero por supuesto, porque se trata del presidente de la República. A Gabriel Boric, si un alcalde de derecha le hubiese hecho eso, habría un escándalo total. Pero como un alcalde de izquierda acá no es tan terrible, no, es terrible siempre. Se lo hagan al presidente Boric o se lo hagan al presidente Kast. Igual, yo quiero dejar un punto marcado acá. Nadie ha dicho que no es tan terrible. Yo creo que fue una circunstancia bastante incómoda. La presencia del presidente de la República nunca estuvo confirmada en el encuentro. Que sea incómodo, es que nos parece mal que era el presidente de la República. Yo creo que yo no he escuchado a ningún alcalde defender la situación para nada,
pero yo creo que eso no puede opacar de todas formas el gran trabajo que yo vi que los alcaldes y alcaldesas llevaron en la discusión durante dos hitos. No. Si el que lo yo creo fue que Toledo. ahí, yo creo que ahí marca una diferencia, son pocas las veces en que la Asociación Chilena de Municipalidades ha actuado con tal unanimidad en torno a una agenda económica de recortes del gobierno. Yo creo que no hay que desviar el punto. No, pero espérate, vamos al punto en 2 segundos. No hay que desviar el punto, pero si el que lo desvió fue el alcalde de Toledo. Pero es que, a ver, la culpa es de Casa ahora. O sea, el Casa tiene la culpa de que le griten. No, el que hizo un acuerdo aquí transversal en los municipios. ¿Y de qué tema no estamos hablando? De ese acuerdo transversal. Hablemos del tema transversal. Vamos a ir al tiro. ¿Por culpa de quién? Por culpa del alcalde de Toledo, que le gritó al presidente de la República. Eso, señores, no se hace. Ahora, dicho respecto al proyecto de ley de reconstrucción nacional, los alcaldes son seres humanos y por tanto actúan como muchas veces también como grupos de interés. Ahora, ¿por qué lo comento? Porque el Estado está haciendo un esfuerzo enorme en disminuir su gasto público. El ministro de Hacienda informó que se ha disminuido el gasto público 3.500 millones de dólares, lo que es un gran acierto. Pero no veo ningún alcalde preocupado de examinar si el gasto público que se realiza en los municipios es acertado o no acertado. Solo para darte una perspectiva, en el Estado el 23% del gasto público va en sueldos. En las municipalidades es el 80% del gasto se va en sueldos. A nivel nacional. Entonces, ¿podemos nosotros pensar, reflexionar que hay espacio de mejora en los municipios? Sí, solo para terminar la idea, cuando la Contraloría dice que se están gastando la plata más en festivales que en ayudas sociales, lo dice la Contraloría. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un problema de contrataciones cruzadas, de gente de un alcalde, gente de su partido, no puede contratarlo en su municipio, pero lo contrata en otro municipio. Bueno, podríamos investigarlo. O sea, yo lo único que digo es que hay espacio para mejorar el gasto público a nivel municipal. Y cuando tú tienes que el 80% de tu gasto es en sueldos, naturalmente algo que uno podría examinar más allá de defensas corporativas, porque obvio que hay un acuerdo transversal, si nadie quiere que le quiten plata. Eso, mira, si los ministros no tuvieran un presidente de la República, todos los ministros tampoco querían reajuste de sus ministerios. Vamos a ese tema que es el asunto de fondo, Nicole. Sí, yo creo que ahí, Julio, yo no sé qué realidad municipal conoces. Yo soy orgullosa porque he tenido una trayectoria de vida que me ha permitido ser funcionaria municipal en 2 oportunidades, trabajando con grandes alcaldes y alcaldesas. Y lo que yo vi en el encuentro, y lo dice en la misma declaración, que te invito a repasar, es que efectivamente no es solamente el no rotundo a que haya un recorte presupuestario en el Fondo Común Municipal, que es el fondo más importante que tienen la gran mayoría de las comunas en Chile para sostenerse presupuestariamente, sino también es invitar al gobierno a abrir el debate sobre una nueva ley de rentas, a pensar en nuevos mecanismos de financiamiento para los municipios que evidentemente se necesitan. Hoy día lo que pasa, y la realidad de muchos municipios, alcaldes y alcaldesas, lo dijeron alcaldes y alcaldesas de Chile Vamos, los dijeron subsecretarias como la Catherine Martorell, que estaba en el panel, lo dijo Pablo Longueira como ex parlamentario además. Muchas veces hay leyes en el Congreso que se discuten, que se aprueban, que no están financiadas o que no vienen con financiamiento para que se hagan realidad en los municipios. Y yo creo que eso también, y sale en la declaración, yo quiero destacar porque de verdad acá los alcaldes podrán tener diferencias políticas en torno a qué partido o ideología, pero hay una cosa muy concreta, que la realidad es una para todos ellos, por sobre la ideología, cosa que el gobierno ha escuchado bastante poco, lamentablemente, y yo creo que con esta señal unánime de una declaración clara y rotunda, donde se demuestra que el municipalismo es uno, independiente del color político, porque el que intentó dividir a los alcaldes y alcaldesas de Chile fue el gobierno y el presidente de la República, instando en 2 instancias. Se invitaron en 2 instancias a alcaldes supuestamente de Chile Vamos, más cercanos a la coalición de gobierno, y alcaldes de oposición. Hay muchos alcaldes que no fueron invitados a ninguna de las 2 instancias y nunca el municipalismo se había tratado así, porque la Asociación Chilena de Municipalidades representa a todos, no representa un partido político en particular, representa a los alcaldes y alcaldesas. Y yo quiero decir también, los alcaldes y alcaldesas no son un gremio, los alcaldes y alcaldesas son autoridades que representan el sentir de los vecinos y vecinas. Son la primera cara del Estado cuando un vecino, una familia, tiene necesidades, o también para el desarrollo de los derechos sociales que se ha avanzado. Entonces, yo acá quiero decir, de verdad, yo valoro muchísimo, porque creo que hay pocas
autoridades o pocos cargos de elección popular que tengan la responsabilidad y que sepan más de la realidad que viven los chilenos que los alcaldes y alcaldesas. Varias cosas. No hay que hacerse trampa en el solitario, porque efectivamente los alcaldes son autoridades. La Asociación Chilena de Municipalidades no. La Asociación Chilena de Municipalidades es un gremio. Y es un grupo de interés. Y por tanto, eso es la verdad. O sea, la Constitución Política de la República no considera la Asociación Chilena de Municipalidades. Es un cuerpo intermedio, como puede ser un grupo de interés, legítimo, totalmente legítimo. Pero reconozcamos lo que es. Cuando se habla del municipalismo, a mí me encanta el municipalismo, y efectivamente los municipios son muy relevantes, pero cuando tú dices hay diferencias políticas, pero hay una unidad al defender el municipalismo, sí, lo que están defendiendo es cuánta plata reciben. Y por tanto, discutamos... Pero déjame la idea. Pero es presupuesto que reciben no para los funcionarios municipales o para las autoridades, es para efectivamente hacer ejercer el derecho social. Gasto municipal es 80% en sueldo, lo informa la Dirección de Presupuesto. ¿Dónde? ¿En qué municipio? En la Dirección de Presupuesto. ¿En qué municipio? En todo el promedio, el informe nacional. Mira, tú me dices, conoce un municipio. Yo lo que te digo, conoce el informe de la DIPRES. Lo que dice el informe de la DIPRES es que el gasto estatal, es muy importante, tú fuiste autoridad de gobierno, deberían conocerlo bien, porque el gobierno gasta a nivel central el 28% de sus recursos en sueldos, los municipios el 80%. Tú dijiste que trabajaste en 2 municipalidades, y presumo que con gente de tu coalición. Si fuera una cuestión tan meritocrática, sería quizás por concurso público, quizás por haber trabajado en alguna municipalidad de derecha. Probablemente la gente de derecha, ¿dónde trabaja? En municipios de derecha. La gente izquierda, ¿dónde trabaja? En 2 veces, en municipios de izquierda. Eso es llamativo, porque si tú dices, oye, el municipalismo es tan relevante, es tan transversal, ¿por qué la gente izquierda siempre trabaja en municipios de izquierda? ¿Por qué cuando la gente sale del gobierno termina trabajando en municipios de su coalición? O sea, vamos con calma, porque aquí uno está defendiendo una lógica quizás de oportunidades laborales, está defendiendo una lógica de contrataciones cruzadas. Pero, Julio, esa discusión es muy mezquina. No, es muy profunda, porque se trata de recursos de todos los chilenos. Pero ¿es ese el diagnóstico que tiene el gobierno que justifica? No sé si tiene el diagnóstico del gobierno, lo tengo yo por lo menos. Te lo pregunto porque la propuesta de eliminar las contribuciones tiene un sentido político, es decir, el pago de contribuciones de alguna manera es injusto, esa es la visión que tiene el gobierno, pero también al mismo tiempo hay una visión quizás sobre lo que se está haciendo con el gasto público, y no sé si el gobierno tiene ese diagnóstico de que se estuviera dilapidando de alguna manera los recursos. Mira, aquí hay 2 elementos. Porque el municipalismo suena muy bien y tiene una bonita poesía, pero esa poesía hay que financiarla. Y eso se financia con recursos de todos los chilenos. Cuando uno dice, oye, es que el municipalismo existe, está más vivo que nunca, fantástico. Pero el municipalismo se financia con impuestos de todos los chilenos y por tanto tenemos el legítimo derecho como ciudadanos a cuestionar si ese gasto público se hace bien. ¿Quiénes lo han cuestionado? La Dirección de Presupuesto. ¿Quiénes lo han cuestionado? La Contraloría General de la República, cuando dice que muchos municipios, lo dice la Contraloría, no hay que ir a una comuna del sur para saber que la Contraloría está diciendo que gasta más plata en los festivales de la primavera, del verano. Aquí la que más gana plata es María José Quintanilla en el verano, que leía que se ganó 950 millones de pesos en festivales municipales. Bueno, cuando se habla tanto del gasto social, ¿no estarán haciendo que sea un festival más para afianzar una reelección? O sea, son cosas que podemos preguntarnos. ¿Por qué no podemos cuestionarnos eso? ¿Por qué siempre se defiende una defensa corporativa del municipalismo? Nicole. No, yo creo que y igual me asombra, porque de verdad yo espero que la discusión no sea tan mezquina y tan anecdótica. Hoy día hay evidencia, hay niveles de control altísimos en los municipios. Hay que seguir fortaleciéndolos, y yo creo que ningún alcalde o alcaldesa de Chile va a decir que no a un control más formal, más duro del gasto presupuestario que tienen. Pero evidentemente acá yo creo que hay una realidad muy clara, que es que los alcaldes y alcaldesas hablan por sus vecinos y vecinas, no por sus partidos políticos, no por sus ideologías, hablan porque ven la realidad, porque saben lo complejo que es administrar un gobierno local que muchas veces está desfinanciado, desfinanciado en materias urgentes, en materia de seguridad, por cierto, en materia de atención primaria de salud, que es la primera puerta para todo el sistema sanitario público de Chile, donde se atiende el 80% de las personas del país. Yo creo que decir que los municipios están acá y poner esa generalidad despilfarrando presupuesto en actividades artísticas, poner el nombre de una cantante acá, yo creo que para que le quede a toda la gente clara, no es así la realidad de la gran mayoría de los municipios en Chile, y probablemente los vecinos que ven el desarrollo del municipio en sus barrios lo van a tener más que claro. Nos vamos a ir a la pausa porque se nos acaba el tiempo, pero está muy interesante el debate y esto es lo que probablemente se va a plasmar también en el Congreso, ¿no? Donde se tiene que zanjar el asunto de las contribuciones fundamentalmente. Estamos junto a Julio Izamet y Nicole Cardot, aquí en Voces del Poder. Pausa, ya volvemos con más.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio con la entretenida conversación de esta mañana de actualidad junto a Julio Samit y Nicole Cardot, que nos acompañan aquí en el estudio en Voces del Poder. Oye, hablemos del Registro Nacional de Vándalos, otro tema que ha generado hartas repercusiones. Hace un rato estuvo aquí el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, entre otros temas conversamos sobre esto. Veía que era un asunto, el de las incivilidades, que había que abordar, pero no estaba de acuerdo claramente, a la espera de los detalles del proyecto, con este Registro Nacional de Vándalos por los efectos que podía tener, porque quizás no era tan efectivo tampoco, etcétera. Pero me gustaría conocer su opinión, lo dejamos eso como un elemento más de análisis. Julio. Bueno, la verdad es que yo valoro el anuncio que ha hecho el gobierno del presidente Kast respecto a crear un registro de vándalos e incivilidades. Registro hay muchos, ¿cierto? Está el registro de deudores de pensión de alimentos, está el registro de multa de la gente que tiene problemas con el momento de manejar su auto. Existen muchos registros. El punto de fondo es si hay conductas sociales que nos parecen un reproche y si esa conducta social que nos merece un reproche va a tener una consecuencia y una sanción. Hoy día hay muchas conductas sociales que son reprochables que no tienen sanciones, ¿ya? Estoy pensando en los que rayan los monumentos, los que rayan la propiedad privada o la propiedad pública, y de eso hay mucho. Y que por desgracia no tiene sanción. Hoy día la tiene mucho más difícil alguien que quiere arreglar un monumento nacional, alguien que quiere pintar un monumento, a que el que llega y lo grafitea y no le pasa absolutamente nada. Entonces aquí hay dos tipos de registros, ¿cierto? Un registro de incivilidades, que son cosas que son faltas, no son delitos, pero que no nos gustan, como por ejemplo rayar una muralla o rayar un monumento. Y hay otra cosa que ya es de vandalismo, el que agrede a un carabinero, el que insulta o agrede a una autoridad, y que en su conjunto van horadando, van erosionando la convivencia cívica, el respeto por nuestra autoridad, y que la sociedad legítimamente está discutiendo si queremos que eso tenga una sanción o no. Se va a incorporar en un registro y va a tener una sanción asociada que mientras la persona esté en ese registro, probablemente, y como debe ser después de un fallo, una sentencia, va a perder ciertos beneficios, como lo hace cualquier persona que está en los registros. Una persona que, si es un deudor moroso de una pensión de alimentos, no solo tiene la obligación jurídica y penal o judicial de pagar la pensión de alimentos, sino también que mientras está moroso no puede acceder a un montón de cosas, no puede vender la casa, no puede vender el auto, no puede renovar su licencia de conducir. O sea, hay sanciones. ¿Por qué? Porque nos parece una conducta grave. Que un papá no pague su pensión de alimentos nos parece grave, y por tanto no solo lo obligamos a pagarla, sino que además mientras está moroso lo ponemos en un registro. Esto es algo similar y equivalente. Nicole. Sí, yo creo que este anuncio, que probablemente ha sido como de los pocos anuncios que se han tenido en estos 3 meses de gobierno, tiene que ser discutido en el Congreso. Yo la verdad no le veo tanta urgencia. Creo que cometer una falta y asimilarla con un castigo tal de perder derechos sociales evidentemente va concentrándose en la población más vulnerable que depende de esos derechos sociales. Por tanto, creo que tiene un dejo de discriminación. Pero yo pondría el punto, la urgencia de la acción del gobierno en otros temas. O sea, yo creo que con lo que hemos visto del caso Tokio, 78 mil millones de dólares, de pesos, perdón. Lo aumenté. 78 mil millones de pesos que se lavaron dentro de nuestro sistema con la ayuda de un ejecutivo de cuenta. Creo que nos habla de la urgencia de entender verdaderamente y hacer un pacto transversal político para que se persiga el crimen organizado. Y el crimen organizado hoy día se persigue en parte siguiendo la ruta del dinero. Y para seguir la ruta del dinero se tiene que haber avances en el levantamiento del secreto bancario. Yo lamento mucho que en los proyectos que están hoy día en el Congreso no haya habido acuerdo, porque es como que la realidad nos pega a la clase política en la cara y no se avanza. Si tú me dices que hoy día la urgencia del gobierno está puesta en crear este registro que va a perseguir a una persona que raya una muralla, pero no avanza en perseguir la ruta del dinero del crimen organizado, creo que estamos en un escenario de... Anunció que va a presentar todavía un proyecto. No lo presenta. No. Tampoco el registro vándalo. Hizo el anuncio, pero hay 2 proyectos de ley en el Congreso. ¿Cuál es el problema de avanzar con alguno de esos 2 proyectos de ley?
Eso me pregunto. ¿Por qué no se avanza en eso? Y yo no entiendo a los parlamentarios y parlamentarias que no han llegado o que no dan el acuerdo para que el levantamiento del secreto bancario avance. ¿A qué le temen? Nosotros hoy día necesitamos ir al centro del crimen organizado, y el crimen organizado son empresas que operan como vimos en el caso Tokio. Julio, ¿no se debería poner énfasis, como plantea Nicole, en eso también? No, yo creo que se puede hacer varias cosas en paralelo. O sea, ¿no? El Congreso tiene múltiples comisiones, el registro de vándalos va a estar en seguridad, lo que plantea Nicole probablemente esté en la Comisión de Hacienda. O sea, no veo por qué uno tendría que ser como esos caballos que solo miran para adelante. Naturalmente uno puede discutir diversas cosas al mismo tiempo. Solo una cuestión que yo creo que es clave tener sobre la mesa. En Chile sí se puede levantar el secreto bancario. Todos lo sabemos. El levantamiento del secreto bancario es una solicitud que realiza el Ministerio Público a los tribunales de justicia y con autorización judicial. Entiendo yo que el secreto bancario se ha levantado siempre que ha sido solicitado. En cierto tipo de delitos. Por supuesto. Por eso uno de los proyectos cambia eso. Abre el abanico de los tipos de delitos donde se puede hacer el levantamiento bancario. Está bien, pero evidentemente el blanqueamiento de recursos es uno de esos delitos que hoy día está contemplado. O sea, en el fondo, tranquilidad, porque esto es algo que si el Ministerio Público lo hubiese solicitado a este ejecutivo del Banco Santander, lo habrían autorizado. O sea, esto claramente está contemplado, así que hoy día no habría un problema en esto. Es más, precisamente parte relevante de la investigación es por qué este secreto bancario puede ser levantado. ¿Dónde está el punto de discusión? Porque si me preguntan, ¿qué están de acuerdo Nicole y yo? Estamos de acuerdo en que efectivamente cuando se está haciendo una investigación de un delito, se puede levantar el secreto bancario. Eso ocurre hoy día y lo hace el Ministerio Público en conjunto con los tribunales de justicia. ¿Dónde está la discusión? Que algunos sectores políticos quieren que esa facultad se radique en funcionarios públicos y no en autoridades judiciales, sino un funcionario administrativo como por ejemplo puede ser servicio puesto interno. Y a eso nos oponemos, por lo menos parte importante de lo que hoy día forma el oficialismo. Y nos oponemos por el riesgo de arbitrariedad, nos oponemos por el riesgo de falta de objetividad y por qué no decirlo también de instrumentalización política. Ahora no lo digo yo, lo dice el exdirector de Servicio Impuesto Interno nombrado por el presidente Boric, que decía que había funcionarios del Servicio Impuesto Interno que se metían a declaraciones de renta donde no tenían que meterse y se metían a revisar documentos que no tenían por qué revisar. Y tienen las penas del infierno, sí que lo hacen. Claro, así pero ocurre. Y en el fondo, y eso también puede ser instrumentalizado, o sea, que publiquen tu declaración de renta, vamos a meter al Frente Amplio moralizando en qué podemos gastar o no gastar nuestros recursos. O sea, preferimos que no. Lo que preferimos es que el secreto bancario se levante y sea una autoridad judicial. Y eso es lo que dijo ayer el ministro Quirós, protegiendo siempre el principio de que el secreto bancario, que tiene que ver con la privacidad de las personas, cuando tú vas a limitar la privacidad de las personas, sea por orden judicial y no porque un funcionario le dio la gana. Ahora, esto es bien transversal, una sola cosa, porque Carlos Cariola, cuando la estaban investigando por sus vínculos con el empresario chino que le arrendaba un departamento más barato, puso un recurso de protección para que no le levantaran el secreto bancario. Yo no quiero juzgar la intención de Carlos Cariola. Legítimamente, o sea, como cualquier ciudadano chileno podría hacerlo. Lo que presumo entonces que le importaba su privacidad. Y por tanto, dado que es tan relevante la privacidad, yo encuentro que es muy importante que eso quede protegido por una autoridad judicial y no por un mero funcionario público. Nicole. Sí, yo creo que acá en esto, para hablarlo con bastante evidencia y con la seriedad que corresponde, yo creo que en esta materia hay que decir primero que Chile está bien rezagado respecto a la experiencia comparada en el mundo. Avanzamos muchísimo en políticas nacionales contra el crimen organizado, pero en esta materia en particular, para perseguir la ruta del dinero, estamos bien atrasados. Por otro lado, yo creo que hay que sacar en la caricatura muchas veces. Yo de verdad no conozco el caso de funcionarios que fueron condenados por esta declaración que emite el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, pero lo concreto para que sepa la gente, hay dos proyectos hoy día en el Congreso que han avanzado de distinta manera. El primer proyecto habla sobre la necesidad de ampliar el abanico de delitos por los cuales se puede solicitar el alzamiento del secreto bancario. Esto es necesario, evidentemente, porque no solamente estamos hablando del lavado de activos, sino otra tipificación de delitos que está muy concretamente puesta en el proyecto, que avanzó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado no pudo avanzar, lamentablemente. Y por otro lado, también está la otra posibilidad de ampliar los mecanismos administrativos por los cuales se podría hacer el levantamiento del secreto bancario a propósito de causas justificadas que están sometidas a auditorías internas y fiscalizaciones internas. Esto no es que, para que la gente entienda, no es que cualquier funcionario público hoy día se va a meter a mi cuenta RUT para ver en lo que gasto o en lo que no gasto.
Eso fue lo que anunció el director de Servicio de Impuesto Interno. Yo en la ocurre hoy día. práctica... No, pero el director de Servicio de Impuesto, no lo digo yo, lo dijo el director de Servicio de Y Impuesto eso se Interno del comprobó, gobierno hay del una Javier investigación Echeverri. en Pero curso. se lo dijo el director que nombraron Pero hay ustedes. una investigación en curso. O sea, espero que sí, que haya un sumario, que Es haya que investigación, si tú- porque es muy grave. Si tú comentas eso, Julio... No, si lo comentó te él. Te llamo a tener más responsabilidad. Pero dile a porque él, hoy ¿por qué me día decía a mí? Lo que no, Si lo que lo no dijo fue puede él. ser... Ahora, lo una que cosa no es que puede lo estar hagan un par de pasando- funcionarios, otra que lo hagan los funcionarios, digamos. No, en por general. supuesto. Y no ha Esto- sido ya sabes quién comprobado, son. no ha sido A ver. comprobado, no hay ninguna evidencia. Yo no tengo la información de ningún El que la tiene recurso es el director- en perdón. curso a propósito de Pero esto, pero espérate, si aquí esto no- hablemos esto- con seriedad. No, está bien, hablar con Ciudadanos y seriedad. ciudadanas- Cierra Nicole y luego Julio. Pero que Acá hablar con nuestra seriedad audien- no es solo hablar de lo que tú sabes, es hablar hablar de lo que pasa en terminemos con Chile. el punto de Nicole Solamente y luego para tiene la decirle a palabra. nuestra audiencia, hoy día no se está buscando alterar la privacidad de una cuenta RUT. Lo que estamos hablando es que hace un día atrás se destapó un caso donde a través de varias cuentas corrientes en el sistema financiero chileno se estaban moviendo 78.000 millones de pesos. Esa es la magnitud. No es para perseguir a los intereses personales, los gastos comunes de cualquier persona, es que hay ciertas alertas. Los dos proyectos de ley han sido trabajados con expertos y expertas en la materia y hay que hablar con la sinceridad. Yo acá lo que me pregunto es por qué hay ciertos sectores de la derecha política en nuestro país hoy día que se niegan a esto. Yo no lo entiendo. La respuesta tuya, Julio, y cerramos. Que no hay que confundir a la gente, porque aquí nadie se opone al levantamiento del secreto bancario. Nadie. ¿Quién ha dicho una palabra en contra del levantar el secreto bancario? En torno a este proyecto, sí. No, lo que estamos en contra es que sea un funcionario del Servicio de Impuesto Interno. O sea, Bueno, levantar la el secreto oposición es al bancario, proyecto levantar que el secreto permite bancario, ampliar esa por eso, facultad. pero ella está planteando una idea. La idea que está diciendo es, ¿por qué la derecha se opone a levantar el secreto bancario? Falso, la derecha no se opone a eso. La derecha lo que se opone a que la persona que autorice eso o el que lo haga en la práctica sea un funcionario administrativo que no tiene ninguna facultad investigativa en materia de un delito. Entonces, por ejemplo, ampliar el rango de delitos para perseguir mejor al crimen organizado, totalmente de acuerdo. Que se pueda levantar el secreto bancario más fácil a través de la autorización de un juez, totalmente de acuerdo. Darle una facultad discrecional a un funcionario público del Servicio de Impuesto Interno que opera, no quiero ser peyorativo. Pero es de la unidad de análisis financiero. No. La unidad, si tú revisas, por ejemplo, el comité de expertos, y aquí me estoy haciendo lo que anuncia un comité de expertos. Si ustedes ven, por ejemplo, el Mercurio hoy día, el Mercurio hoy día entrevista 4 o 5 expertos y nadie dice lo que plantea Nicole. Los expertos lo que están diciendo es que hay que fortalecer la unidad de análisis financiero, que hay que permitir que los bancos conversen entre ellos, porque la información que un banco entrega a la unidad de análisis financiero no conversa con la de otro banco y a veces la gente tiene cuenta en bancos distintos. Bueno, o sea, todas las mejoras que nos dicen los expertos no tienen nada que ver con lo que nos acaba de plantear Nicole. Ya. Porque la izquierda se obsesiona con esta idea de querer generar que la derecha no quiere levantar el secreto bancario. Sí queremos. Lo único que no queremos es que sea un funcionario público. Veamos qué es lo que va a ocurrir con el proyecto que va a presentar el gobierno. Dijo que estaban preparando esa iniciativa el ministro de Hacienda. Nicole Cardoch y Julio Samit con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Nicole. Muchas Buen fin de gracias. semana para los dos. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.